A lo largo de la historia nos hemos visto envueltos en situaciones de las que no queríamos formar parte. Dictaduras, guerras y represión. Nos encontramos gobernados por personajes ciertamente inolvidables para la mayoría. Aunque la población se haya manifestado pacíficamente, en grandes multitudes y con claras peticiones, el poder no quiere escuchar sus demandas. Las persecuciones para tapar estas voces no han cesado. Hablando de hechos históricos, pues no sé, podríamos hablar, pues no sé, de los, si quieres, de los más recientes del siglo XX, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la guerra civil en España, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hay carteles, pero son carteles y propaganda que viene realmente desde arriba, desde el Estado. Sin embargo, en la guerra civil realmente se da un activismo, hay una crisis, hay un momento de un golpe de Estado y los diseñadores, pues, que no se llamaban diseñadores en esa época, se movilizan, ¿no? Y entran y toman al asalto edificios para montar talleres, o pintan trenes, o trabajan en un colectivo, ¿no? Porque otro rasgo del activismo es esta idea de colectividad, ¿no? Otro momento también histórico muy importante fue la guerra del Vietnam, ¿no? Que generó muchísima gráfica, que fue un momento también de gráfica de protesta, de denuncia, que tuvo un peso muy muy importante en la historia. Otro momento puntual es mayo del 68, ¿no? Del que tanto se ha hablado a raíz, bueno, del 15M, todo el mundo hemos mirado hacia atrás, sobre todo por la espontaneidad, ¿no? De todo este tipo de movimientos, ¿no? Luego podríamos hablar, por ejemplo, de la guerra del Golfo, pero del 2003, porque de los 90, pues en principio no generó tanta movilización, ¿no? Sin embargo, en ese periodo hubo bastante movilización con la cuestión del SIDA, que coincidía también en aquel momento con la guerra, ¿no? Digamos que estos son momentos, como por ejemplo ahora, ¿no? También de la crisis económica tan grande que ha hecho que la gente salga a las calles ante los recortes, ante la pérdida de derechos sociales, etcétera, ¿no? Pues ahora estamos también en un momento así. Sin embargo, también a lo largo de la historia, como te decía antes, no ha habido necesidad de que hubiera esos momentos de crisis para que también sería un diseño activista. Por ejemplo, todo el feminismo está muy relacionado con el activismo, y el feminismo de los 70 especialmente es un momento clave, pero no está respondiendo a una crisis importante de carácter social o un cataclismo o una guerra o cosas así, está respondiendo a una reivindicación de las mujeres que llevaban haciendo mucho tiempo, ¿no? Otro momento también para el feminismo muy importante es finales del siglo XIX, con toda la construcción del movimiento feminista, ¿no? Tal y como lo vamos conociendo hoy en día. Luego, en paralelo, pues también ha habido pues una constante reivindicación, por ejemplo, de los derechos humanos, y no ha sido necesario que hubiera una crisis concreta, ¿no? Porque siempre hay algún país donde esos derechos humanos no se respetan, ¿no? A pesar de todo, llegó el día en que varias personas abrieron los ojos y vieron la luz. Los reflectantes es un grupo de personas
que hartos de tragar con la crisis han dicho basta, y entonces se han transformado en reflectantes de una manera muy sencilla, que es haciéndose disfraces con papel de aluminio, y pueden, tienen distintos poderes, ¿no? Se llaman reflectantes porque en las manifestaciones evitan que la policía pueda captar imágenes de los manifestantes reflejando la luz del sol, ¿no? sobre las cámaras de los policías. Los reflectantes también son una acción de lo que a mí me gusta llamar ambient, ¿no? Es crear ambientes en el espacio público, ¿no? En una manifestación, en una acción, introducir un tono, un lenguaje, una manifestación que puede convertirse en un funeral casi, ¿no? Pues introducir imágenes de alegría, de participación, por ejemplo los reflectantes con sus cubos. Los cubos son unas piezas con las que se juega de manera colectiva, ¿no? Entonces hay como un vínculo de la gente, el cubo se va arrastrando de un lado para otro, y es, digamos, esta colaboración, ¿no? Es hay como un instinto ahí colectivo que es el que arrastra los cubos. También, como he dicho, es un dispositivo para crear imágenes mediáticas controladas por nosotros, ¿no? Para digamos, dar esquinazo a las imágenes que los medios de comunicación tratan de imponernos y de imponerles a los espectadores, ¿no? Pero, ¿qué referencias puede tener esta iniciativa? La podemos relacionar claramente con el movimiento situacionista, donde el uso de la serigrafía y el cartel rápido fue muy importante para conseguir la mayor difusión de sus mensajes. El uso de la ironía, el distanciamiento y los happenings eran una de sus prácticas más comunes. Hay una historia del diseño activista también, ¿no? Donde hay todo un lenguaje que se ha ido creando con el tiempo, y bueno, si hiciéramos esa historia del activismo a lo largo del tiempo, veríamos que técnicas, maneras de actuar, estrategias, ¿no? Esto sí que es una herencia, ¿no? Que luego va cambiando y se van añadiendo cosas nuevas, pero sí que hay una herencia, porque evidentemente nadie parte desde cero, ¿no? Y siempre, cuando vas a hacer algo, de alguna manera, aunque no mires atrás y no digas, hoy me lo he estudiado, todos somos hijos de una cultura, todos hemos visto una serie de cosas, todos vamos heredando cosas incluso sin haberlas estudiado, ¿no? Y eso es una cuestión que entra en la corriente en la sociedad, y todos somos hijos de nuestro tiempo, pero no nos podemos quitar, ¿no?, de todo eso digamos de la carga histórica, del peso de la historia. Y eso lo ves en todo, ¿no? Lo ves incluso ahora, por ejemplo, con la cuestión de desclasificar los archivos del franquismo, ¿no? Recientemente la polémica, ¿no?, que al final se ha vetado y se ha parado, ¿no? Seguimos, digamos, la historia tiene un peso, ¿no? Para bien o para mal, y por eso es tan importante. Hay gente que no lo quiere saber, ¿no?, y quiere que no se sepa, ¿no? Pero en el esto del activismo hay una mirada constante también a lo que hicieron otros, ¿no? Porque hay una tradición, una historia donde tú siempre hablas de un lenguaje que lo que haces es seguir en ese lenguaje, perfeccionarlo, añadir los elementos contemporáneos y servir de base a otro, ¿no? Nadie nace nacemos, pero nadie nace en un mundo absolutamente vacío, ¿no?, donde no hay nada, ¿no? Entonces sí que hay mucha relación con el situacionismo, igual que hay mucha relación con el Dada, igual que podríamos decir recientemente mucha relación con el punk, ¿no?, en muchas cosas. El contexto en el que vivimos nos ha hecho cambiar.
Las calles de Barcelona se llenan cada vez más de mensajes que se distinguen unos de otros por sus diseños. Aparecen nuevas formas de manifestarse. El ambiente de la marcha empieza a tener un carácter festivo. Se estampan camisetas con mensajes claros. Cada vez se muestra más gráfica de protesta, donde las plantillas o stencils siguen teniendo un papel protagonista. Nos sentimos identificados por personajes de ficción que tienen el valor y el coraje para cambiar la situación del mundo en el que viven. Máscaras de V de Vendetta, los reflectantes del medio y figuras como Super Barry, en México. El número de mensajes ingeniosos aumenta proporcionalmente con la crisis. Parece ser que algo dentro de nosotros empieza a despertarse. Algo que nos obliga a pensar. Hace unos años yo estaba de turista en una ciudad que se llama Nueva York, bastante conocida, y me encontré con las manifestaciones de protesta en contra de un señor que se llamaba George Bush. Y allí me quedé sorprendido porque había muchísima gráfica de protesta, había muchísimas acciones, había mucha diversión, había mala leche, pero también eso, unas ganas de manifestarse gráficamente que no había encontrado en las aburridas manifestaciones de Barcelona. La gran noticia es que hace unos días fui a una manifestación en Barcelona y la cosa ha cambiado muchísimo. Y creo que la influencia yanqui en ese aspecto ha sido muy positiva. Estamos cogiendo cosas también buenas de otras culturas. Para plasmar indignación, lo que importa no es el soporte, sino el hecho de conectar con el máximo número de ciudadanos, mediante un cartel, una pintada en la pared o una simple chapa. Tengo muchísimos referentes que no dejan de crecer y depende de la época, pues me fijo más en unos en otros. Podría citar en lo que es gráfica política, desde luego que a John Herzl. Si hablase también de gráfica en la calle, a Noaz. Si hablase de gráfica en general, a Saul Bass. Si hablase de poesía visual, a Isidro Ferrer, a Brossa, a Peret, a muchísimos. Mira, en los talleres fueron un éxito y participó mucha gente, algo así como 80, como un grupo de 80, 100 personas dándole a la cabeza, trabajando juntos, teniendo ideas. Entonces, en ese contexto, creo que el trabajo manual es muy interesante, porque el trabajo manual es en equipo, ¿no? Te permite estar en contacto con otra gente, te permite comunicarte, conocerte, tal. Yo creo que es una buena manera, ¿no? de crear afinidad y de que un grupo que va a trabajar juntos se conozca. Entonces, en ese sentido, el trabajo manual me parece muy interesante, pero tampoco distingo ni entre trabajo manual ni trabajo informático o utilizar tecnología, ni siquiera de ceñirme estrictamente al ámbito del diseño. En un momento también puedes participar en la producción o en la edición de un vídeo o en la como en el caso de los cubos, ¿no? en la construcción de un dispositivo que tendría más que ver, por ejemplo, con el diseño industrial. O sea que en ese sentido yo creo que actúas tácticamente, estratégicamente, en cada momento echas mano de lo que necesitas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, más de ceñirte a una disciplina que tú controlas, ¿no? Sino que eso, ¿no? Tener siempre presente esta dimensión táctica y estratégica, ¿no? de marcarte unos objetivos y de ver cuál es la mejor manera de alcanzarlo. Yo creo que en este momento es fundamental el que los diseñadores, los ilustradores, los artistas, la gente que tenemos ideas por la cabeza, nos manifestemos de manera, como sabemos, con imágenes, hablando, escribiendo. Creo que es el momento, siempre es el momento, pero creo que ahora más que nunca, para replantearse la manera de hacer las cosas.
Vale, pues entonces María Pantaleona firmando por favor por ahí. Esto por amor, esto por otro. ¿Os habéis arrepentido de trabajar con nosotros? Sí. ¿Te has cerrado la cuenta? Sí. ¡Que aquí hay una que está cerrada la cuenta! ¿Qué? ¿Que han cerrado la cuenta? ¡Ya han cerrado la cuenta! Al final, no importa el trabajo que tengamos, si eres albañil o abogado, profesor o diseñador. Todos vivimos la misma realidad y cada uno puede aportar sus conocimientos para poder mejorar la situación en la que nos podamos encontrar. Carteles, camisetas, distintas intervenciones, happenings, fakes, gritos, cacerolas, disfraces. ¿Contribuirán estas prácticas a cambiar el trayecto de nuestro futuro? Es probable que sí, es posible que no. Pero eso es algo que tan solo el tiempo lo dirá.